Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer domingo del año 2023. Creo que no hay mejor manera de arrancar este año que viniendo el primer domingo a la casa del Señor. Así que sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en casa. Aquellas personas que nos están viendo a través de redes sociales, sean todos bienvenidos. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de pastores de nuestra iglesia. Reciban un abrazo bien grande del pastor titular de PIB Satélite, nuestro querido pastor Gary César. Él está en estos momentos en la ciudad de Mérida. Está compartiendo el mensaje, la palabra de Dios por allá. Y bueno, por eso tengo el privilegio hoy de compartir aquí desde Zona Esmeralda. Año nuevo, serie nueva. Estamos súper contentos porque arrancamos el día de hoy una nueva serie en nuestra iglesia, una serie llamada Comunidad Auténtica. Comunidad Auténtica es también uno de nuestros valores, ¿verdad? Y vamos a estudiar durante varias semanas la primer carta del apóstol Juan. Primer carta del apóstol Juan. Tú sabes, Juan fue uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los más jóvenes, por cierto. Él escribe el Evangelio de Juan y tres cartas que están al final de tu Nuevo Testamento. Vamos a estar estudiando la primer carta de Juan en esta serie Comunidad Auténtica. ¿Y de qué va a tratar esta serie? Bueno, esta serie nos va a recordar que el deseo del corazón de Dios es que nosotros tengamos comunión con Él y que tengamos comunión con otras personas. Eso va a ser el corazón de esta serie, que tú y yo podamos conectarnos mejor con Dios y de esa manera tú y yo también podemos tener una comunidad auténtica con otras personas. Así que bienvenido de verdad a este día, bienvenido. Espero que abras tu mente, tu corazón para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de esta preciosa serie. Y bueno, hoy es el primer mensaje. Te invito por favor a que abras tu Biblia. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a ver los primeros 4 versículos de esta carta. Primera de Juan 1, versículos del 1 al 4. Va a estar apareciendo también en las pantallas. También lo tienes en la aplicación de nuestra iglesia. Si no has bajado la app de nuestra iglesia, por favor hazlo. Búscalo en tu tienda de aplicaciones, ¿verdad? Es completamente gratis para ti. Búscalo como PIB Satélite. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, dice el apóstol Juan, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que ahora se nos ha manifestado. Está hablando de Jesucristo, obviamente. Les anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias Dios porque estamos arrancando esta nueva serie Comunidad Auténtica y queremos pedirte con humildad, con sencillez de corazón, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas todo aquello que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Señor, no permitas que haya algo que distraiga nuestra mente, nuestro corazón para aquello que tú quieres decirnos y permítenos Dios actuar en consecuencia. No nos permita solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Señor, permítenos vivir en una más intensa y más profunda comunión contigo y en una más intensa y más profunda comunión entre todos nosotros. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Estamos arrancando esta serie Comunidad Auténtica. Vamos a estar estudiando Primera de Juan. Y en este primer mensaje quiero compartir contigo 4 verdades que nos enseña
cada uno de estos 4 primeros versículos. Hay una verdad en el versículo 1, hay otra verdad en el versículo 2, hay una verdad en el versículo 3 y hay una cuarta verdad en el versículo 4. Y este mensaje está dividido en 2 partes, en 2 grandes realidades que quiero compartir este día contigo: el origen de nuestra comunión y los resultados de esta comunión. Así que va a estar dividido en 2 grandes partes con 2 grandes verdades cada una de estas partes. Y quiero comenzar contigo con la primer gran realidad. La primer gran realidad que podemos aprender en el arranque de esta carta. Y la primer gran realidad que hoy aprendemos es el origen de nuestra comunión. El origen de nuestra comunión. ¿Por qué la iglesia puede llamarse hermanos unos a otros? ¿Por qué nosotros podemos pertenecer a la familia de la fe? ¿Por qué nosotros, teniendo historias de vida tan diferentes, somos parte de un mismo cuerpo, como lo enseña el Nuevo Testamento? La primera gran idea que el apóstol Juan nos regala es el origen de nuestra comunión. Y la primera verdad es esta: si nosotros podemos tener comunión unos con otros, anota por favor ahí en tu boletín, si nosotros podemos tener comunión unos con otros, es gracias a que Jesús primero decidió tener comunión con nosotros. Repito, si tú y yo podemos tener comunión unos con otros, si tú y yo podemos ser parte de su iglesia, si tú y yo podemos estar en este lugar cantándole, recibiendo su palabra, si tú y yo podemos tener comunión unos con otros, es gracias a que en primer lugar Jesús decidió tener comunión con nosotros. Jesús decidió bajar de su trono de gloria, donde estaba con el Padre eternamente, y decidió encarnarse. Decidió hacerse como uno de nosotros. Y por eso el apóstol Juan arranca así su carta. Dice el versículo 1: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. El apóstol Juan escribe esta primera carta teniendo en mente a los cristianos que vivían en la región de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. El apóstol Juan escribe estas cartas alrededor del año 85-90 después de Cristo. Ya algunas personas que habían sido testigos oculares de la vida de Jesucristo ya habían muerto. Así que el apóstol Juan está escribiendo a estos cristianos probablemente de segunda generación y les está hablando de que él fue testigo de la vida, de la obra, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso comienza diciendo: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos, eso les anunciamos a ustedes. Y déjame decirte brevemente que en la primera carta de Juan encontramos 2 temas principales que el apóstol va a abordar. Uno de ellos es corregir los errores de falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. Dice el apóstol Juan más adelante: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Había falsos maestros dentro de la iglesia que negaban la encarnación de Jesús. Negaban la encarnación de Jesús. Negaban que el eterno verbo de Dios se hubiera hecho como uno de nosotros. Ellos comenzaban a rondar estas ideas gnósticas, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Estas ideas en las que se decía que Dios perfecto no podía tener comunión con la materia imperfecta. Entonces ellos negaban la encarnación de Jesús. Y una segunda idea que el apóstol Juan presenta en esta carta es acerca del amor cristiano, la comunidad cristiana. De hecho, al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. En sus 3 cartas va a estar presente el tema del amor y de la comunión cristiana unos con otros. Y por eso quise comenzar diciendo que es gracias a la encarnación de Jesús que tú y yo podemos tener comunión hoy en día. Es gracias a que Jesús quiso tomar forma de ser humano, siendo Dios mismo. Quiso encarnarse, siendo Dios mismo. Es gracias a eso que tú y yo hoy podemos tener comunión como iglesia. Podemos tener comunión como iglesia. Por eso yo digo que el origen de nuestra comunión como iglesia está en Jesús. El origen de nuestra comunión como iglesia está en Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. El centro del compañerismo cristiano
es Jesús. El centro de la comunidad auténtica es Jesús. ¿Por qué? Porque Él primero decidió dejar su trono de gloria y lo celebramos hace algunas semanas, ¿verdad? En la Navidad. Él dejó su eterno trono de gloria para venir a nacer en un pequeño establo en Belén y tomar forma humana, encarnarse. Hay mucha profundidad en ello, hay muchísima profundidad en ello. Pero es gracias a la encarnación de Jesús que tú y yo podemos tener comunión unos con otros. Y hablando de comunión, hablando de comunidad, piénsalo por favor por un momento. Toda la historia de la Biblia es una historia de comunión. Toda la historia de la Biblia es una historia de comunión. El primer libro de la Biblia, Génesis, comienza con Dios teniendo comunión con el ser humano. Esta comunión con Dios se rompe con nuestra primer desobediencia. El pecado en Adán y Eva, esa comunión se rompe. Y no solamente eso, no solamente se rompe la comunión con Dios. Cuando nosotros pecamos, se rompe también la comunión unos con otros. Lo siguiente que lees en la Biblia es Caín matando a su hermano Abel. Ojo, cuando tú y yo rompemos nuestra comunión con Dios, rompemos también nuestra comunión unos con otros. Eso lo enseña la Biblia desde sus primeras páginas. Y toda la Biblia se trata del plan de redención de Dios. Toda la Biblia se trata del anhelo de Dios de restaurar esa comunión, no solamente con Él, sino entre nosotros. Toda la Biblia se trata de eso. ¿Y cuál es el clímax? Jesucristo. Jesucristo es el centro de la historia bíblica. Jesucristo viniendo a esta tierra, encarnándose como uno de nosotros. ¿Para qué? Para restaurar nuestra comunión con Dios a través de su vida y de su obra. Y no solamente eso, en palabras del apóstol Juan, no solamente Jesús restaura nuestra comunión con Dios, sino que Jesús nos enseña a tener una comunidad auténtica. Nuestra salvación comenzó con la encarnación, con la plena identificación de Jesús con nosotros. Por eso Juan comienza esta carta diciendo: hey, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros lo escuchamos. No era un fantasma, no era una imagen, no era una idea, no era una filosofía, no era una religión. No, era Dios con nosotros. Era Dios encarnándose. Por eso Juan comienza diciendo que el origen de nuestra comunión está en Cristo Jesús. Todo se trata de comunión entre Dios y el ser humano y entre nosotros como hermanos. Y así como el apóstol Juan se enfrenta, ¿verdad?, a estas incipientes herejías, ¿verdad?, de las ideas gnósticas, que entre otras cosas creían que Dios en su perfección no podía tener comunión con nosotros, seres humanos materiales e imperfectos. Y Juan dice: por supuesto que sí, Dios en su amor se encarnó, nació entre nosotros, y dice su evangelio: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí es cierto que Dios habitó entre nosotros. Algunas personas dentro de la iglesia, con el fin de acoplarse a la cultura de la época, con el fin de amalgamarse a las filosofías griegas, ellos negaban la encarnación de Jesús. Recuerda que hacía siglos había un gran filósofo por ahí del siglo VI, ¿verdad?, antes de Cristo, Platón, que él hablaba el mundo de las ideas, el mundo perfecto en el cielo, y esto era solamente una copia imperfecta, ¿verdad? Y viene la historia, y muchas de estas ideas empiezan también a infiltrarse en el cristianismo a tal grado que llegan a negar la encarnación de Cristo Jesús. Y esto se conoce como gnosticismo. No nos va a dar tiempo, evidentemente, de hablar acerca de ello. Durante toda la serie vamos a estar tomando algunas ideas, ¿verdad?, para poder explicar algunos de los textos de Primera de Juan. Pero, por ejemplo, hay ideas erróneas con respecto a Dios. No solamente en esa época. Siguen habiendo ideas sobre un Dios, por ejemplo, que hizo la creación, pero que no se relaciona con ella. Eso se llama teísmo. Claro, Dios es un Dios creador, pero Dios no se interesa por su creación. Y Juan comienza diciendo esta carta: claro que sí, claro que Dios se interesa tanto en su creación, tanto que nació en Belén, tanto que caminó con nosotros, tanto que compartió la mesa con nosotros. Esta idea teísta de un Dios impersonal,
Esta idea de un Dios como una energía que hoy en día sigue permeando las redes sociales, que sigue permeando los medios de comunicación, presentando a Dios como una energía, como una aura, como un pensamiento, como algo etéreo. Eso es una idea no bíblica. El Dios de la Biblia es un Dios intensamente personal, que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. Y en el otro extremo, hay ideas erróneas con respecto a Dios, que son ideas panteístas, ideas animistas, que piensan que todo es Dios, que esta banca es Dios, que esta botella es Dios, que esta bocina es Dios, todo es Dios. Y estas ideas llevan a las personas incluso a adorar a las criaturas antes que al Creador, como explica Pablo en Romanos capítulo 1. Todo es Dios, esa lucecita es Dios, todo es Dios, ¿verdad? Eso se llama panteísmo, eso se llama animismo, y eso es una idea antibíblica. Hay personas que fabrican muñecos, ¿verdad?, de cosas creadas y los adoran. La Biblia dice con toda claridad que hay una gran diferencia entre el Creador y su creación. Todas estas ideas Juan las va refutando en la primera carta de Juan. Claro que la Biblia nos presenta a un Dios trascendente, diferente a su creación, pero también nos presenta un Dios inmanente. ¿Qué significa eso? Relacionado con su creación, que le importa su creación, a tal grado que Dios decidió libre y voluntariamente hacerse como uno de nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios en el cual tú y yo tenemos comunión. Así que el origen de nuestra comunión, en primer lugar, nos dice que si tenemos tú y yo podemos tener comunión unos con otros, es gracias a que Jesús decidió primero tener comunión con nosotros. Hay una segunda verdad: si nosotros podemos tener comunión unos con otros, es gracias a que hemos respondido sí al mensaje del Evangelio. Si podemos tener comunión hoy como iglesias, es porque cada persona que forma parte de su iglesia ha decidido decir sí al mensaje del Evangelio. Esto se enseña en el versículo 2. Lee conmigo. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Eso se llama evangelismo. Dar testimonio de la verdad se llama evangelismo. Damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna, Jesucristo, que estaba con el Padre y que ahora se nos ha manifestado. Versículo 2. Por eso yo digo, si nosotros podemos tener comunión unos con otros, es gracias a que hemos respondido sí a este testimonio. Hemos respondido sí a este anunciamiento. Hemos respondido sí al mensaje del Evangelio. Escucha bien esto, por favor. Escucha bien esto. Y me encantaría que guardaras esto en tu corazón y en tu mente. Es una gran verdad. Toda persona que ha respondido positivamente al mensaje del Evangelio, aceptando el mensaje del Evangelio, tiene comunión con Dios y es integrado a la comunión de la iglesia. Lo repito, toda persona, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya dejado de hacer, no importa su pasado, no importa su historia de vida, no importa cuánto se haya alejado de Dios. Toda persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio ha reconocido su pecado y ha reconocido a la persona y a la obra de Jesucristo a favor suyo en la cruz del Calvario. Toda persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha rendido su vida a los pies de Jesucristo, toda persona que ha hecho esto tiene ahora comunión con Dios y tiene ahora comunión con su iglesia, con su cuerpo. Eso es una verdad que nos enseña el versículo 2. Y ¿sabes algo? Es una verdad súper importante para predicar en los púlpitos. Hay personas que creen que siguiendo ciertos rituales religiosos tienen comunión con Dios. Hay personas que creen que por sentarse en un templo, ya con eso son parte de la iglesia. Ya con eso tienen una comunión estrecha con Dios, solamente por asistir a una reunión. Algunas personas creen eso. Hay personas que consideran que asistir 1 hora y media y dar dinero
ya con eso tienen comunión con Dios y son parte de la iglesia. Hay personas que creen que por seguir sin cuestionar la tradición religiosa de sus padres o de sus abuelos, ya con eso tienen comunión con Dios y tienen comunión con la iglesia. La Biblia es clara, el apóstol Juan es claro, y lo vamos a ver más adelante en esta preciosa serie que hoy arrancamos, ¿verdad? Que la única manera de tener comunión con Dios y ser parte de su iglesia, la única manera es que tú, de manera libre, íntima, personal, hagas de Jesús el Salvador de tu vida y el Señor de tu vida. Es ahí donde se encuentra la vida eterna. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Tú puedes ser una persona religiosa, tú puedes asistir a reuniones de una iglesia o de otra, tú puedes seguir ciertos ritos religiosos, tú puedes seguir la tradición religiosa de tus padres, pero si tú no has hecho una decisión libre y voluntaria de entregar tu vida a los pies de Jesucristo, perdóname que te lo diga con toda claridad, tú no tienes comunión con Dios y tú no eres parte de su iglesia. Porque la Biblia lo enseña con toda claridad. Ahora, en tiempos del apóstol Juan, existían falsos maestros, de los cuales ya platicamos un poquito, ¿verdad? Los gnósticos, quienes entre otras cosas negaban la encarnación de Jesús. Básicamente ellos, dentro de sus ideas, ¿verdad?, decían que un Dios perfecto no podía relacionarse con la materia caída e imperfecta. Nuevamente estas ideas, ¿verdad?, platónicas en su momento, del mundo perfecto y el mundo imperfecto. Entonces Dios, ¿cómo era posible que Dios se hiciera carne, verdad? Ellos decían que Jesús solamente fue un fantasma, ¿verdad? Por ahí los docetistas también decían que solamente era una figura, pero que no era real. Varias ideas que surgían, que comenzaban a surgir en torno a la persona de Jesús. Varias herejías que empezaban a surgir con respecto al tema de Jesús, ¿verdad? Y Juan se encarga durante toda su carta de ir refutando poco a poco todas estas ideas erróneas con respecto a la persona de Jesús. Por ejemplo, había ciertos gnósticos que practicaban el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Como ellos pensaban que la materia era mala, ¿verdad?, y el espíritu era bueno, se abstenían casi hasta de comer alimentos, se abstenían de dormir, se abstenían de tomar agua. Pensaban que las relaciones sexuales eran pecado. ¿Y qué hacían algunos de estos gnósticos? Le prohibían a la gente practicar relaciones sexuales o casarse y tener relaciones sexuales con su esposo o con su esposa. Los líderes religiosos comenzaron a practicar el ascetismo, ¿verdad? Y eso empieza a permear en el cristianismo que siglos más tarde empiezan con las ideas del celibato. Si tú quieres servir a Dios, no puedes tener relaciones sexuales, entonces no puedes casarte. Todas estas ideas iban permeando el cristianismo desde temprano. Había otro grupo de gnósticos que se iban al otro extremo. Eran completamente libertinos. Con la misma idea ellos decían, bueno, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, entonces no importa lo que haga yo con mi cuerpo, no importa lo que haga yo con mi carne, ¿verdad? Entonces yo con mi espíritu puedo un domingo llegar y alabar a Dios, pero en la semana yo puedo hacer lo que se me pegue la gana con mi cuerpo. Y eran completamente libertinos. Y más adelante, en la carta, el apóstol mismo va a corregir este tipo de ideas. Capítulo 1, versículo 6. El que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo, debe andar en santidad de vida. Había un tercer grupo de los mismos gnósticos que llevaban estas ideas al extremo. Escucha bien esto. Decían que para alcanzar la completa gnosis significa conocimiento, de ahí su nombre gnósticos, los que sabían mucho, los gnósticos, ¿verdad? Decían que para alcanzar el más alto grado de conocimiento se debía también vivir en la luz, pero también se tenía que vivir en la oscuridad, también se tenía que vivir en las tinieblas. Y fíjate a qué grado llegaban estas personas, estos falsos maestros que se infiltraban en las iglesias, que decían, para que alguien llegue al más alto grado de gnosis, al más alto grado de conocimiento, deben
pecar intencionalmente. ¿Para qué? Para que aprendan también a vivir en la oscuridad. Qué ideas tan terribles. El apóstol Juan con toda claridad los refuta. Dice en el versículo 5 del capítulo 1 de esta carta: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y más adelante en el versículo 7, nosotros debemos caminar en la luz como Dios está en la luz. Nada de estas ideas, casi estoy escuchando al apóstol Juan refutando estas tonterías que estaban enseñando algunos maestros. Nada de que, ay sí, para conocerlo todo en la vida, entonces también tengo que conocer lo que significa el pecado. ¡Qué tonterías! Porque Dios es luz. Y quien camina en la luz debe caminar como Jesús anduvo. Había otro grupo de gnósticos también que se creían tan espirituales, ¿verdad? Tan trascendidos. Porque muchos de ellos decían que como no podíamos llegar a Dios, Dios escogía ciertos canales escogidos. Y por supuesto, ellos eran uno de estos canales escogidos, ¿verdad? Que solamente Dios les revelaba ciertas cosas a ellos, ¿verdad? Y ellos se creían tan espirituales que ya eran incapaces de equivocarse, que eran incapaces de pecar, que eran incapaces de decir algo incorrecto, ¿verdad? Ellos se creían infalibles. Ellos creían que lo que decían era ley y que lo que decían era completamente cierto. Se creían infalibles, ¿verdad? Y ellos decían que ellos no podían pecar. Ellos decían que no podían pecar. Y es justamente a estos a quienes Juan les escribe en el versículo 8: quien dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Es un tema muy profundo. La carta del apóstol Juan, la primera carta de Juan, tiene muchísimas enseñanzas. De verdad espero que abras tu mente y tu corazón a lo que Dios en su palabra nos va a enseñar a través de esta preciosa serie. Pero ahora, de manera práctica, ¿qué tiene que ver esto con la comunidad auténtica? ¿Qué tiene que ver esto que aquellos que hemos dicho sí al mensaje del evangelio, tenemos comunión con Dios y tenemos comunión unos con otros? ¿Qué tiene que ver esto con la comunidad auténtica? Te voy a decir qué tiene que ver. Tiene que ver porque cuando falsas enseñanzas y falsas doctrinas y falsas prácticas se introducen a las iglesias, rompen la comunión cristiana. Rompen la comunión cristiana. Cuando una herejía, una falsa enseñanza se introduce en la iglesia y se tolera en la iglesia, la comunión se rompe. La comunión se rompe. Por eso es tan importante que leas tu Biblia de manera personal. Por eso es tan importante que seas parte de un grupo pequeño. Por eso es tan importante que seas parte de un grupo de enseñanza bíblica. Porque la sana doctrina importa. E importa mucho. Porque las falsas enseñanzas rompen la comunión de la iglesia. Sin lugar a dudas, es importante conocer la palabra de Dios. ¿Sabes? Lo que estaba viviendo estas iglesias en Asia Menor eran personas que estaban enseñando todas estas herejías en la iglesia. Y el apóstol Juan se dedica un tiempo para escribir esta carta para detener estas falsas enseñanzas que estaban rompiendo la comunión de la iglesia. Y no solamente eso, déjame decirte algo. Estos gnósticos tenían una actitud sinceramente muy soberbia. Lo podemos ver en algunas de las cartas del apóstol Juan, en algunas de las cartas también del apóstol Pedro. Muchos de los herejes de los tiempos de los apóstoles se les denominaba superapóstoles. Y Pablo les escribe ridiculizándolos, ¿verdad? A estos superapóstoles que menciona él. Y sabes, paradójicamente estas personas, estos gnósticos, esta actitud que ellos tenían, ¿verdad? Pensar que en sus especulaciones filosóficas, en sus meditaciones, que Dios solamente los iluminaba a ellos y les daba revelación a ellos. Y ellos estaban en este camino de la gnosis, del conocimiento, ¿verdad? Y que había otros cristianos inferiores, ¿verdad? Que ellos se sentían superiores a otros. Ellos se sentían cristianos de élite, que ellos habían alcanzado cierto conocimiento que los demás no tenían. Sin duda estas personas no tenían comunión con Dios, ni tenían comunión
con otras personas. Porque alguien con una actitud semejante no conoce a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Juan lo va a mencionar más adelante. Alguien con una actitud semejante tampoco es parte de la iglesia. Juan va a continuar diciendo de ellos. Ellos eran de nosotros, estaban con nosotros, pero ni siquiera eran de nosotros. Eran falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. ¿Y por qué comienza el apóstol Juan mencionando la encarnación? Porque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a hacerse como uno de nosotros. Él se acercó a nosotros. Él se acercó a nosotros. Él compartió la mesa con nosotros. Él caminó con nosotros. Él sanaba tocando a los enfermos. Él abrazaba a los suyos. Él daba de comer. Él enseñaba. Él daba perdón, vida eterna. Dios con nosotros. Completamente contrario a todas las herejías que se presentaban en Asia Menor, de los gnósticos, los superapóstoles, aquellos que recibían revelación y eran superiores a los demás. Y Juan comienza diciendo, Dios se hizo carne y nosotros lo vimos, lo tocamos, lo abrazamos, lo besamos y ese verbo nos trajo vida. El origen de la comunión es la encarnación. Cuando entiendes que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó como uno de nosotros, se hizo pobre para que tú y yo pudiéramos ser enriquecidos. Cuando alguien entiende en verdad este mensaje, el mensaje del Evangelio, y lo cree, entonces tiene comunión con Dios y tiene comunión con su iglesia. Así que en primer lugar, vimos el origen de nuestra comunión. Y el apóstol Pablo termina en los versículos 3 y 4 hablando del resultado de esta comunión, el resultado de nuestra comunión. Una tercera verdad es que podemos tener una creciente relación con Dios y con los demás creyentes. Mira lo que dice el versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. ¿Para qué? Aquí hay un propósito, un para qué. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de que tú y yo podamos ser parte de su iglesia? Para que nos relacionemos mejor con Dios y para que tú y yo podamos relacionarnos mejor unos con otros. Ningún autor del Nuevo Testamento subraya tan insistentemente, tan enfáticamente la necesidad de la comunidad cristiana, de la comunidad auténtica. Juan estaba completamente convencido que el cristiano no solamente tiene comunión con Dios, sino que esa comunión con Dios debe expresarse en su comunión con los demás. Déjame decirte algo. Para el apóstol Juan son dos cosas que deben ir de la mano. Escucha bien esto. La comunión con Dios y la comunión con otras personas son dos cosas que van necesariamente de la mano. Y lo vamos a ver más adelante en esta serie. El apóstol Juan dice, nadie puede decir que ama a Dios y odia a sus semejantes. Esa persona es un mentiroso, dice el apóstol Juan. Nadie puede decir yo amo a Dios, yo tengo mi propia relación con Dios, pero no voy a la iglesia. No me conecto con otros. No aprendo a perdonar a otros en sus fallas. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir, dice el apóstol Juan, que ama a Dios mientras que odia a los demás. Es por eso que Juan insiste en toda su carta que la verdadera prueba del cristianismo es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y lo dice en su carta. Capítulo 1, versículo 7, si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Capítulo 2, versículos del 9 al 11, aquella persona que está en la luz y aborrece a su hermano, más bien sigue en las tinieblas. Capítulo 3, versículos 14 al 17, la prueba que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, es que amamos a los hermanos. Hay una relación inseparable entre tu amor a Dios
y tu amor a los demás. Es lo que el apóstol Juan nos está enseñando en esta carta. Las marcas del cristianismo son el amor a Dios y el amor a los hermanos. Capítulo 3, versículo 23. Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios. Capítulo 4, versículo 7. Todo lo vamos a estar viendo en esta preciosa serie que hoy arrancamos. Porque Dios nos ha amado, nosotros también debemos amarnos los unos a nosotros. Porque cuando nos amamos los unos a los otros, Dios está con nosotros. Capítulo 4, versículos del 10 al 12. Toda la primer carta del apóstol Juan habla de comunidad auténtica. Toda su primer carta nos dice, si tú realmente amas a Dios, necesitas aprender a amar a su cuerpo, a su iglesia. De eso vamos a estar hablando en esta preciosa serie que hoy arrancamos. Los gnósticos creían que la cualidad distintiva de la verdadera religión era el alto conocimiento que desprecia a la gente ordinaria. Y Juan insiste en todos sus capítulos de esta carta que la cualidad distintiva no es la gnosis, no es el conocimiento, es el amor a Dios y el amor a los demás. Así que por último, una cuarta verdad que aprendemos en estos 4 versículos es que podemos vivir una vida de completo y eterno gozo. Dice el versículo 4, y con esto concluye esta sección, esta introducción a la carta. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Ya vimos que el apóstol Juan, muy probablemente el pastor de muchas de estas personas en Asia Menor, particularmente en la ciudad de Éfeso. Ya vimos que el deseo del apóstol Juan como el pastor de estas personas es que tengan comunión con Dios. Y es que tengan comunión con la iglesia, versículo 3. Cualquier mensaje que produzca división es un mensaje falso. ¿Por qué? Porque el mensaje cristiano puede resumirse en las palabras de Jesús. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando esto ocurre, cuando hay verdadera comunión con Dios y cuando hay una comunidad auténtica con las demás personas, el resultado es una vida llena de gozo. Escucha bien esto. Cuando tú estás en buenas relaciones con Dios y cuando estás en buenas relaciones con las personas que te rodean, puedes vivir una vida llena de gozo. Hay personas que pueden tenerlo todo. Hay personas que pueden ser muy exitosas en muchas áreas de la vida. Pero cuando una persona tiene comunión con Dios a través de Jesucristo y tiene comunión y comunidad auténtica con otras personas tan imperfectas como tú, tan imperfectas como yo, pero buscando amarnos y perdonándonos. Cuando una persona tiene comunión con Dios y comunión con otras personas, tiene una vida de gozo. Una vida de gozo. Y con este fin es que el apóstol Juan les presenta a Jesucristo. El hecho fundamental es que si una persona ha de encontrar comunión con Dios y comunión con otras personas, no hay otro camino más que Jesucristo. Y con esto termino. El amor en nuestra comunión como iglesia debe ser el reflejo del amor que Jesús demostró al decidir venir a este mundo y tener comunión con nosotros. Cuando tú y yo entendemos eso, cuando tú y yo entendemos que Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros,
Y nuestra relación con Dios es restaurada a través de Jesucristo. Y nuestras relaciones pueden mejorar con las otras personas gracias a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces podemos de verdad decir que Dios está con nosotros. Podemos de verdad decir que andamos en la luz. Podemos de verdad decir que caminamos en la verdad. Podemos de verdad decir que Dios está con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en estos primeros versículos de la primera carta de Juan nos enseñas acerca del origen de nuestra comunión. Gracias, Jesús, por haber decidido tener comunión con nosotros. Gracias por haberte encarnado. Gracias por hacerte obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2. Gracias por enseñarnos cuál debe ser también nuestra actitud. Y gracias, Señor, porque el resultado de esto es que podamos relacionarnos contigo y que podamos aprender a relacionarnos con otras personas. Ayúdanos, Dios, a vivir juntos como hermanos en comunidad auténtica. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y hoy creo que es un gran día para poder cantar juntos, precisamente en comunidad auténtica, juntos como hermanos, cantarle a Jesús, que Él es el origen de nuestra comunión. Ponte de pie y cantemos juntos a nuestro Dios.